Vamos a leer la palabra del Señor, Santiago, Epístola Universal de Santiago, capítulo 1 y el verso 19. Santiago, capítulo 1, verso 19, dice la palabra del Señor. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, éste será bienaventurado en lo que hace. Amén. Bienaventurado en lo que hace. Vamos a orar para que Dios nos hable conforme a su palabra. Señor Jesús, una vez más yo me presento, Señor, como un vaso de barro para que la excelencia del poder sea tuya y no mía. Señor, toma mi vida como ese canal de bendición. Dame la fluidez, la inspiración y que haya una unción, una intervención divina a través de la palabra, que ella llegue a cada corazón, a cada vida, trayendo consuelo, fortaleza, revelación, enseñanza, edificación, consolación y exhortación. En el nombre de Jesús. Amén. Hacedores de la palabra. Quiero titular esta enseñanza. Hacedores de la palabra. Estaba yo analizando hace mucho tiempo atrás, pero propiamente hace un mes, vengo reflexionando sobre este tema de lo triste y de lo frustrante que se puede sentir una persona cuando se le confronta con la verdad de que muchos esfuerzos y muchas intenciones que hace para querer agradar a Dios a veces no son tan ciertas. Me explico, o dicho de otra manera, hay personas que llevan muchos años escuchando la palabra de Dios, llevan muchos años yendo a un culto cristiano. Hay muchas personas que llevan décadas participando de eventos espirituales, pero esto ya lo han tomado como parte de su vida, simplemente como una forma de espectáculo, como una forma de entretenerse, una forma de generar un efecto de sentir que están buscando de Dios, una forma de justificar que de alguna manera están sacando un espacio para su vida espiritual, pero en el fondo no son sinceros y no hay una revelación de la palabra de Dios. Esto está pasando en la vida de muchas personas que llevan mucho tiempo escuchando la palabra de Dios, pero no son hacedores. Dicho de otra manera, no son practicantes de la palabra de Dios. Y esto es un autoengaño, porque esto no se trata simplemente de ser oidores. Esto es lo que hace el religioso. La persona religiosa es aquella persona que va a un lugar de una forma rutinaria o ritualista, constantemente lo hace, pero lo hace solamente por una costumbre, mas no hay una revelación y no hay sinceridad.
Por eso el Señor hace una exhortación aquí a través del apóstol Santiago, explicando un poquito de no caer en esa rutina religiosa de ser oidores olvidadizos. ¿Quién es el oidor olvidadizo? El oidor olvidadizo, el apóstol hace una explicación y me encanta esta explicación cuando él dice que todo hombre sea pronto para oír. Una de las condiciones para uno ser una persona coherente en ser un oidor de la palabra de Dios y poder tener resultados, tiene que prestar atención, tiene que ser pronto para oír. Imagínense que la anatomía humana nos envía un mensaje. La anatomía humana nos muestra que tenemos dos oídos, dos oídos. Y esos dos oídos no están allí simplemente porque el uno sea el auxiliar del otro o un repuesto, no. Los dos cumplen una función específica. Y si son dos, es porque se requiere que los dos generen una capacidad de poder interpretar o escuchar las cosas de una forma perfecta. Por eso la palabra del Señor habla de que toda persona sea pronta, diligente para oír, ¿sí? Por eso el Señor nos dio dos oídos para interpretar bien y una sola boca para hablar menos. Por eso dice, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. ¿Por qué nos dejó una sola boca? Pues Él nos conoce. Imagínense nosotros con dos bocas. Si una no la podemos dominar, ¿cómo serán dos? Pero sí nos dejó dos oídos para tener la capacidad de escuchar muy bien. Últimamente me he encontrado con personas que no saben oír. ¿Usted le ha pasado? Hay personas que usted está hablando y no le están prestando atención. Quieren decir, están escuchando, pero están procesando es qué van a responder. O están procesando con qué le voy a salir. O cómo quiero sorprender. O cómo quiero refutar ese comentario. ¿Cómo hago yo para anticiparme a lo que me está diciendo? ¿Cómo yo también quiero demostrarle que yo sé también o que yo también tuve la experiencia? Hoy en día hay personas que ya no están escuchando. Y no solamente un diálogo social o familiar, sino tampoco están escuchando la palabra de Dios. Se han vuelto ritualistas de estar conectados en un culto, de escuchar un mensaje, o aún cuando iban al culto, estábamos antes de la pandemia escuchando un culto, pero simplemente se recrean escuchando, pero no prestan atención. ¿Y cómo se mide? ¿Cómo se puede demostrar que una persona realmente no está prestando atención a la palabra? Es un oidor simplemente y no hacedor. Pues en su comportamiento, en su vida, en sus acciones. Cuando usted está ¿Aló? frente a una decisión, cuando usted está frente a una decisión y tiene que reaccionar, se pone a prueba tu fe, se pone a prueba tus convicciones, tus valores, ahí te das cuenta si realmente eres un simple oidor o eres un hacedor. En los momentos de prueba, en los momentos de escasez, en los momentos de tentación, en los momentos donde tú tienes que tomar decisiones sabias, prudentes, ahí se pone a prueba lo que has escuchado. Y si lo pones por obra, ahí te das cuenta tú y puedes medir si realmente eres un oidor y hacedor de la palabra de Dios. Quiero hablar brevemente de 3 pasos de los cuales un creyente tiene que ser un hacedor de la palabra. No solamente oidor, sino hacedor. Porque los oidores se la pasarán toda la vida escuchando la palabra de Dios y siempre cometerán los mismos errores. Nunca van a crecer. Siempre van a ser procrastinadores, aplazando las cosas. Siempre el oidor será una persona que se va a recrear y se va a entretener simplemente escuchando la palabra de Dios. Nunca toma decisiones firmes.
siempre tienen las mismas debilidades, nunca toman una decisión firme con Dios, no se bautizan, se vuelven simpatizantes eternos. Usted ha visto esos simpatizantes eternos, ¿no? Que hasta uno piensa que son hermanos y uno hasta los saluda, hermano, Dios lo bendiga. Cuando usted ya va a acercarse un poquito a su humanidad, se da cuenta que no es bautizado. Se ha familiarizado tanto con el culto, con la palabra de Dios, con las promesas de Dios, y habla hasta, tiene el lenguaje evangélico, pide oración y hace una cantidad de prácticas cristianas solamente cuando le conviene, pero es simplemente un oidor. Y eso no sirve, eso no funciona. Tarde que temprano te estás engañando, porque el día que venga el Señor no te va a calificar o no va a redimir a una persona que simplemente fue un oidor. Eso es como cuando tú puedes ir, en estos días hablaba con alguien que yo conocí en la Universidad del Valle, yo no sé si algunos se acuerdan, lo conocieron, en la Universidad del Valle es un personaje que yo creo, yo le pongo más de 50 años, que él mantenía la universidad, en todas las cátedras uno lo veía por allí, en los eventos sociales. Él tenía un apodo, no sé si viva todavía ahí en la Universidad del Valle. Es un personaje, un hombre muy entendido, pero se quedó toda la vida viviendo en la Universidad del Valle. Entonces algunos me decían, no, él es una persona intelectual, pero él obviamente tiene rayado un poquito el disco, pero a él le gusta el conocimiento, él mantiene en cada cátedra, programa que haya, conferencia, seminario, él vive en la Universidad del Valle. Entonces yo analizaba de que hay personas que se la pasan así, solamente escuchando. Inclusive si una persona quiere estar en la universidad y puede escuchar y escuchar, y si no se matricula, usted puede escuchar y escuchar y escuchar y a usted no le pueden prohibir entrar a un salón. Hablando de una universidad pública, usted puede entrar a un salón y escuchar la cátedra. Pero ¿de qué le sirve a usted escuchar cátedra y cátedra si no está matriculado? ¿Ah? ¿O de qué le sirve a usted estar entretenido con un conocimiento aquí, conocimiento allá y todo, pero a la final usted no se va a graduar o no va a tener el título? Así mismo es el cristiano que toda la vida se la pasa escuchando la palabra de Dios, pero siempre comete los mismos errores. Siempre tiene las mismas debilidades. Siempre fracasa en lo mismo y no supera. Yo creo que a esto hay que prestarle atención, ¿verdad? Esto requiere entonces que uno diga, o es que yo realmente no me he arrepentido de verdad, o no he entendido la palabra del Señor. Yo voy a darles 3 consejos para uno ser realmente un oidor y un hacedor de la palabra de Dios. Número 1, hay que leer la palabra de Dios. Algo tan sencillo. Mire, hay personas que no tienen ni siquiera la Biblia. No la tienen. No la tienen física. No la tienen. O si la tienen como un amuleto. La tienen exhibida en un atril o la tienen por ahí como un amuleto abierta en el Salmo 91 y la tienen amarilla del polvo y de lo vieja, pues, porque dicen que es el amuleto para espantar a los espíritus malos. Pero, estimado hermano y amigo, eso realmente no es así. Y aún hay creyentes que llevan años en la iglesia y nunca se han leído la Biblia. No la han leído, digámoslo, completa, no la han leído. Y argumentan muchas cosas. Dicen, no, hermano, es que yo no entiendo la Biblia. Otros dicen, yo no tengo tiempo. Es que la Biblia que yo tengo, la letra es muy pequeña. Otros dicen, no, es que yo leo la Biblia y me da sueño. Otros dicen, es que yo leo la Biblia y me da miedo porque me han dicho que uno se vuelve loco si lee toda la Biblia. Y ustedes no han visto que hasta le sacan cuento a eso. Ven a una persona loca que de pronto fue creyente o supo algo de la palabra de Dios y en el momento de su demencia habla de la Biblia y la gente dice, mira, se volvió loco por estar leyendo la Biblia. ¿Te has escuchado eso, no? Y hay creyentes que creen eso, que leer la Biblia lo vuelve loco. Pero no, hermano, mire lo que dice la palabra del Señor
Me gustaría que leyéramos juntos esta porción. Dice la palabra del Señor en segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo 3 y el verso 16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Escuche, ¿para qué sirve la palabra de Dios? Por eso es tan importante leerla. Escúcheme, hermano, se lo digo en el nombre de Jesús. Si usted no lee la Biblia, usted se va a quedar, discúlpeme la expresión, usted se va a quedar un enano raquítico, enclencle espiritualmente. Seguro, se lo estoy diciendo con todo el cariño. Si usted no lee la Biblia, usted simplemente será una persona oidora. Se la va a pasar toda la vida como con un efecto placebo, pero no va a haber realmente un carácter cristiano. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir o redarguir, como usted lo quiera interpretar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si usted y yo no leemos la palabra de Dios, no vamos a entrar en el camino de la perfección. No vamos a ser redarguidos cuando hacemos cosas malas. Mire, cuando uno tiene abundancia de palabra en el corazón, constantemente usted lee la palabra, usted va a hacer algo y la palabra de Dios a usted lo redarguye. Le dice, eso está bien o eso está mal. Dice la Biblia que Él ha puesto una conciencia que nos acusa o nos defiende, de acuerdo a los razonamientos. Y esa conciencia que Dios ha puesto en nuestro corazón se vuelve más sensible cuando usted lee la palabra de Dios y la escucha y la pone por obra. O sea, entre más palabras de Dios haya en su corazón, más sensible usted se vuelve a hacer lo correcto, a lo que realmente le agrada a Dios. Hay muchas cosas que uno puede cometer por error, por desconocimiento, pero el desconocimiento de la palabra de Dios no te exime de culpa, como dicen los abogados. Lo mismo pasa. Usted puede llevar mucho tiempo en la iglesia, escuchando la palabra de Dios, pero si usted no la pone por obra, usted no será inocente o no será, no se va a eximir de culpa por no decir, no, es que yo no sabía, no. Por eso tú tienes que leerla. A veces usted escucha cosas y dice, uy, yo nunca he leído eso en la Biblia. O yo no sabía que Dios pensaba así, o yo no sabía que eso estaba escrito en la Biblia. Pero eso sí, sabe más de películas, y eso sabe más de series de Netflix, eso sí sabe, mejor dicho, todos los comentarios de las novelas, eso sí lo sabe. Pero un texto de la Biblia, no. Y algunos argumentos dicen, hermano, es que por la edad yo ya no puedo leer. Otros dicen, no, es que yo no entiendo. Mire, yo conocí una hermana que administré, tenía más de 80 años, creo que tenía 82 años, 82 años. No sabía leer. Imagínense la limitación. No sabía leer. Pero ¿qué hacía ella? Se la rebuscaba. Ella le decía a los familiares que le leyeran la palabra de Dios. Ella le decía, léame. Pero tenían que decirle la cita. Decía, bueno, en Efesios capítulo 3, verso 2 dice tal. Y ella memorizaba. Y yo me acuerdo que ella me decía a mí, me decía, pastor, yo le digo al Señor que como yo no puedo leer, no sé leer, y por la vista también, yo le he pedido al Señor sabiduría para tener una buena memoria. Y hermano, Dios le daba esa memoria. Es que la palabra de Dios dice, si alguno está de falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual dará abundantemente y sin reproche. Pero a veces la negligencia, el usted no esforzarse un poco, sino que quiere ir en coche, quiere siempre ir ahí que lo lleven en oración,
y que lo llenen en automático, que oren por usted, que le expliquen todo, pero usted no se esfuerza. Usted tiene que leer la palabra de Dios. Esfuércese, hermano. No, que hermano, es que no tengo Biblia. Hoy en día es muy fácil. Si usted no tiene el libro, la puede descargar en su celular. No, que yo no veo esa letra tan pequeña. Cómprese una lupa en el centro. En Home Center vende una lupa y ponga. Yo tengo una hermana que ella tiene creo que el 30%, una hermana de sangre, el 30% o más bien el 70% de discapacidad tiene ella, no puede ver. Y yo le di esa idea, ella tiene su lupa, y ella anda con su Biblia física y ella tiene una lupa. Y ella coge su lupa y lee la palabra de Dios y se esfuerza. Y podría tener todas las excusas para no leer la palabra de Dios, pero se esfuerza. Por eso uno no puede ser oidor simplemente, sino hacedor de la palabra del Señor. Hermano, lea la Biblia, léala. Toda la escritura es inspirada por Dios. Cada vez que usted lee la Biblia, el alma se alimenta, el alma siente gozo, el alma se edifica, su entendimiento se aclara, su carácter se forma, hay dominio propio, hay esperanza, hay fe, hay confianza en Dios, hay promesas que están allí que empiezan a fortalecer tu estado de ánimo. La palabra de Dios te da claridad, alumbra y da sabiduría al sencillo. Por eso el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, escuche esto, todo lo que hace prosperará. Cuando usted lee la palabra de Dios, uno se vuelve sabio, uno se vuelve eh, sensible a la voz de Dios, uno se vuelve entendido, uno se vuelve, digo yo, inteligente, hermano. Es una inteligencia espiritual y emocional increíble. Practique la lectura. Se dará cuenta que la Biblia está llena de riquezas increíbles, que eso no lo aprendes ni en la universidad, no lo aprendes en ningún sitio. Allí, esa es la fuente de inspiración. El Señor dijo, las palabras que yo os hablo son espíritu y ellas son vida. Dice que la palabra de Dios es más cortante que una espada doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne toda intención y pensamiento del corazón. Y no hay nada que se esconda delante de su presencia. Al contrario, todo está despierto. Dice la palabra de Dios en el Salmo 119 y el 105, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. La palabra de Dios es como miel a nuestro paladar. La palabra de Dios es algo que es lo único que satisface el alma del hombre. Tu alma no se sacia de cosas materiales, tu alma no se sacia de dinero ni de placer, tu alma no se sacia de reconocimientos humanos, de títulos. Tu alma se sacia es de la presencia de Dios. Qué interesante eso, ¿verdad? Démosle un aplauso fuerte al Señor en esta noche. Alabanzas al nombre del Señor. Amén. Y número 2, para ser hacedores de la palabra, para ser hacedores de la palabra, hay que practicarla y aplicarla. Practicarla y aplicarla. Son cosas que pues podrían ser sinónimas o sinónimos, pero están un poquito distantes porque el practicarla es la praxis de llevar esa palabra a una realidad. Como decía yo ahorita, cuando yo la escucho y cuando estoy frente a un problema, un desafío, tengo que tengo que practicarla. Y cuando yo la practico, es ahí donde esa palabra se aplica a esa necesidad. Un ejemplo,
que tuvieras hoy una necesidad económica, no tienes con qué hacer tu mercado para tu familia, un ejemplo, los que son proveedores. Tú dices, no, realmente hermano, yo hoy no tengo con qué suplir esta necesidad. Humanamente, uno diría, complicado, ¿verdad? No tengo para mercar. Si tienes hijos, si tienes esposa, eso genera aflicción. Y lo primero que humanamente uno pensaría, de acuerdo a tus ideales, es voy a buscar prestado, voy a hacer un sobregiro, voy en el peor de los casos, voy a vender algo, a empeñarlo. Bueno, pero tú dices supervivencia, hay que hacer algo. Pero si tú dices, no, yo no voy a recurrir a una salida humana o práctica, yo voy a creer y a poner por obra lo que dice la palabra de Dios. Entonces usted dice, usted entonces tiene que ir a una promesa. Y para usted ir a una promesa tiene que haberla leído. Entonces, si usted no la lee, pues no la va a poder aplicar. Entonces, ¿qué promesas hay frente a la providencia? El salmista David dijo, joven fui y he envejecido, y no he visto un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Oh, eso es una promesa. Entonces yo digo, hay una promesa que me dice que el Señor no desampara a sus hijos. Yo voy a creer a esta palabra. Y usted se siembra en esa palabra. Usted confía en esa promesa. Usted dice, Señor, usted va a hacer un milagro. No sé cómo, pero yo simplemente voy a obrar, voy a actuar en fe, pero yo sé que usted manda la provisión. Hermanos y amigos, cuando usted menos piensa, la bendición de Dios llega, porque usted puso por obra esa palabra. Dios no puede negarse a sí mismo. Él es el legislador de la palabra. Y como Él la legisla, Él tiene que cumplirla. ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están aquí conmigo escuchando esta palabra y creyéndola? Amén. Si aquí está escrito, el Señor, si Él lo estableció, Él no puede mentir, Él no puede faltar a su palabra. En honor a la verdad, Él tiene que cumplirla. Ahora, Él la cumple no porque se sienta comprometido con nosotros y que nosotros tengamos que constreñir a Dios para que nos cumpla, no, sino que Él ha colocado todo esto a nuestro favor y es consecuente a la fe. Cuando tú crees la palabra, dice Señor, pero es que allí está escrito. Por eso yo veo muchos creyentes que cometen errores, como yo también los cometo, pero a veces son errores tan básicos, tan sencillos, que si leyera la palabra de Dios, no los cometería. Cuando entre más usted lea la palabra de Dios y pone por obra la palabra, menos se equivoca uno, porque va hacia la perfección. O sea, el leer la palabra de Dios te da la capacidad, la habilidad de no ser incauto, de no ser ingenuo, de tener discernimiento, de tener sabiduría para todo, para criar a tus hijos, para tu hogar, para relaciones de pareja, para los negocios, para la salud, para el cuidado mental, para el cuidado espiritual, para las relaciones interpersonales, para protegerte, para cuidarte. ¿Qué no habla la Biblia? Esta es la fuente de toda inspiración. Toda inspiración sale de allí. Tu economía, tus finanzas, tus negocios, todo. Si tú prestas atención a esta palabra, increíble. Pero te le dedicas más tiempo a una serie o a estar en TikTok, porque eso ahorita es la goma no solamente de los adolescentes, sino hasta de los viejos, es que metidos en TikTok, ¿ah? Y haciendo cosas y perdiendo el tiempo y no lee la Biblia. O si la lees, le da sueño.
con un versículo, dos versículos y ya le dio sueño. No, hermano. La exhortación en esta noche es, lea la palabra de Dios, léala, 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 y se dará cuenta lo interesante que es ella. Métala en su presupuesto, así como usted se alimenta, desayuna, almuerza, cena y hasta más. Meta en su presupuesto leer la Biblia, léala. Así no la entienda. Usted lee ahí que no, que esto y aquello no la entiende. Bueno, dígale, Señor, deme el discernimiento, y poco a poco usted va leyendo y el Señor le va revelando. Pero léalo, léala. Y tres, termino con esto diciéndoles que para usted ser un hacedor de la palabra, un oidor y un hacedor de la palabra, tiene que perseverar en ella. Perseverar en ella. ¿Qué es perseverar? Que usted cuando la lee, la quiere practicar o la pone por obra o por praxis, usted tiene que perseverar en ella. ¿Y qué es perseverar? Que si hoy no me funcionó, mañana me funcionará. Y si mañana, hermano Jorge Esquivel, no me funciona, pasado mañana me funcionará. Hermano Alejandro, si una semana no me funciona, dentro de 15 días va a funcionar. Amén, gloria a Dios, hermano. Así es la palabra de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque ella misma lo dice. Dice, así como desciende la lluvia. Ojo con esto que les voy a decir. Me viene un WhatsApp espiritual. Un WhatsApp. No estaba en el bosqueo. Me llegó ahorita fresca. Dice, así como desciende la lluvia del cielo a la tierra y no regresa más, sino que riega la tierra y la hace germinar y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será la palabra que sale de mi boca. No volverá vacía, sino que hará lo que yo quiera y yo la haré prosperar, por lo cual ha sido enviada. Hoy la palabra de Dios llega y así como la lluvia cae y hace todo ese proceso de regar, de germinar, de hacer todo ese proceso que tiene que hacer en la naturaleza, llega y al final dice no volverá vacía. Entonces lo mismo pasa con la palabra. Usted hoy la cree, mañana la ejecuta y pasado mañana ve el resultado. Y a veces nosotros somos mediáticos, decimos, pero es que, mire, no se cumple. No, espere, ella tiene un tiempo, Dios tiene un tiempo. La palabra de Dios tiene un proceso. Entonces, hermanos, hay que perseverar en la palabra. Persevere y confiésela, diga, no, yo creo en la palabra de Dios. El Señor me prometió, aquí está escrito. Yo estoy siendo obediente a su palabra. No, es que aquí está resuelto en la Biblia. No, yo creo esa palabra. Y si usted persevera, mire lo que dice el texto, se lo voy a volver a leer, Santiago, amén. Y vamos a leerlo en capítulo 1, amén, capítulo 1, y el verso 25 dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Hermano, si el Señor le dijo que Él vendría por la iglesia, eso es cierto, hermano, y persevere. Si el Señor le dijo a usted y a mí que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, eso es verdad. Si el Señor dice que Él sana, eso es verdad. Que si el Señor llena con el Espíritu Santo, eso es verdad. Que si el Señor perdona pecados, eso es verdad. Que el Señor libera, es verdad. Por eso usted en este momento crea la palabra de Dios, no crea cuentos ni a fábulas, no le crea a su corazón, crea la palabra de Dios. Esa es la que da vida y vida en abundancia. Además, tu siervo es amonestado con ella y en guardarlas hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre.
¿Cuántos queremos darle gracias a Dios esta noche? Y decirle, Señor, yo quiero, ¿verdad? Yo quiero perseverar en la palabra. Quiero terminar me acaba de llegar otro WhatsApp espiritual. Hágase un reto, un desafío. Póngase usted mismo un desafío. A partir de mañana voy a comprar una Biblia buena. Porque la Biblia que tiene, de pronto hasta, por eso no la lee, porque la ve feíta. O la ve la subestima, entonces por eso no la lee. Compres una buena Biblia que le cueste, buena. Dígale, voy a decirle al Señor que me regale una buena Biblia. Y que usted pueda eliminar toda objeción. Que si tiene problemas de visión, cómprela con letra gigante. Que si no tiene presupuesto para letra gigante, cómprese una lupa. No le dé pena comprarse una lupa, que nadie lo vea, ahí en su casa con su lupa. Pero cómprela, una lupa vale 10,000 pesos, yo creo, una lupa. Cómprela. Y empiece a leer la Biblia como si fuera el desayuno suyo, el desayuno. Lo que más le gusta, el café por la mañana. Algunos dicen, no puedo ir sin mi tintico por la mañana. Los tragos, dicen los viejos, los traguitos hermanos, que eso sea el traguito suyo, pero no el trago de licor, no, los tragos del cafecito. ¿Sí? Y usted diga, bueno, me va a tomar un cafecito, un versículo. Ese es el cafecito, un tinto de la palabra. Hermano, eso es efectivo, efectivo. Usted todo el día esa palabra lo recrea, usted siente alegría y dice, uy. Yo, miren, es que nomás uno la escucha y mire cómo se siente uno. Le voy a mandar una palabrita. Escuchen esta palabra, por ejemplo. Imagínense usted un día de pronto, puede ser mañana. Y usted, por ejemplo, se levantó tipo 5 o 6 de la mañana, a la hora que usted se levante, un ejemplo. Usted se levantó y antes, bueno, fue al baño y regresó y se sentó en la cama. Y llega y usted dice, bueno, me voy a tomar un tintico espiritual. Y abre la palabra de Dios en el Salmo 23 y lee lo siguiente. Usted imagínese, usted ahí en medio de su sonolencia, está ahí, está un poquito como entre dormido y despierto. Usted dice, empieza a leer, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. ¿Qué siente usted? Mire, yo en este momento estoy sintiendo un gozo y una alegría. Solamente por leer esta porción. Y usted la lee y la cree para usted y dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Usted sale contento, motivado. Algunos le llaman, usted sale con la energía. ¿Qué cuento de energía? Es fe. Amén. Usted sale lleno de gozo, de confianza. Usted sale indestructible, invencible, imparable, indomable. A comerse el mundo, a creer que Dios está con usted, que el Señor es su pastor y que nada le faltará. Y no, hermano, no, más bien termino, hermano, porque que sigo predicando. Gloria a Dios, hermano. Démosle un aplauso al Señor, hermano. Es que esa es la palabra. La palabra de Dios produce gozo, vida, en abundancia. Hermano, lea la palabra, léala. Dicen que los músicos no leen la palabra. Hermano Steven, lea la palabra. Amén. Dicen que los adolescentes no leen la palabra. Adolescentes, hermano David, lean la palabra. Amén. Algunos dicen que ya los viejos no leen la palabra. Hermano adulto, lea la palabra. Todos leamos la palabra de Dios. Hermano, no hay excusa, no hay excusa. Si quiere, cómprela. Si no le gusta leer, cómprela en audio o la puede descargar en audio también. La pone en el carro todos los días.
La pone en la casa, lea la palabra, escuche la palabra. Pero hágalo, hermano, hágalo. En el nombre del Señor. Vamos a orar. Digámosle al Señor, Señor, no queremos ser oidores, sino hacedores de la palabra. Te doy gracias una vez más, Señor, porque has traído esta palabra a nuestra vida. La necesitábamos, Señor. A veces la palabra de Dios se vuelve solamente un accesorio más, se vuelve solamente un amuleto que tenemos ahí como una exhibición, pero ella no es efectiva de esa manera. Queremos oírla, queremos escucharla, queremos leerla, Señor, escudriñarla. Tu palabra dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Señor, queremos que esta palabra esté siempre grabada en nuestro corazón y que ella misma dé fruto para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor.